22 años después de la aparición del virus Chapare, con más lecciones para aprender. En las 2 últimas décadas, un conjunto de evidencias sugiere que la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola descontrolada y sistemas de salud pobres dan lugar a una sucesión compleja de eventos que crea las condiciones idóneas para que un amplio abanico de patógenos letales se propague a las personas. Es el caso del virus Chapare, que apareció por primera vez en Samusabeti, pequeña población del trópico cochabambino, el año 2000, cuando el doctor Simón Delgado intentó alertar del surgimiento de una enfermedad no documentada en la literatura médica, pero cuyas pruebas se perdieron en el camino. 21 años después, el virus hemorrágico, semejante al ébola, despertó otra vez la alarma en Bolivia, tras acabar con la vida de un agricultor y 2 sanitarios en los Yungas de La Paz. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos, nuevamente confirmó que se trataba de un arenavirus. La fiebre hemorrágica Chapare es una enfermedad zoonótica emergente causada por un mamarenavirus de la familia Arenoviridae, llamada virus Chapare. Su nombre se debe a la zona donde apareció por primera vez. Este virus ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como nivel de bioseguridad 4, en el cual se ubican los patógenos de mayor riesgo para el ser humano y para los cuales no existen vacunas disponibles. Este virus es transmitido por medio del contacto directo con las excretas de los roedores silvestres que interactúan con el ser humano al invadir las viviendas que se encuentran cercanas al área silvestre y cuando el hombre incursiona a la selva por diversas razones, como las actividades de agricultura o turismo, entre otras. Produce un cuadro febril y hemorrágico que lleva al fallecimiento a las 2 semanas de haber iniciado los síntomas. No existe vacuna ni tratamiento estandarizado para tratar esta enfermedad. No se conocen los aspectos bioecológicos del reservorio y tampoco los factores que podrían estar relacionados con la emergencia en la zona. Para hablar del tema, conversamos con el doctor Simón Delgado, quien nos cuenta cómo era Samusabeti en esa época, cuando era médico del centro de salud, quiénes vivían en la zona y qué hábitos tenían. Samusabeti era un pueblo pequeño, de tránsito, de Terazama a poblaciones más hacia el parque Esiboro Secure. Era un pueblito de más o menos 50 casas, de construcciones rústicas, de madera y con techos de calamina, que sus habitantes de día iban a Suchaco a trabajar, que los cultivables eran la más importante, como la coca, uno que otro en cultivar arroz, plátano, piña. Su población por la tarde retornaban a descansar al pueblo, pero había colonos que tenían chacos más alejados, vivían monte adentro, más o menos algunos los más alejados a un día a pie. Lo llamativo en relación a esas casas rústicas de más o menos 20 a 30 metros a la redonda mantenían limpio. Pasado esto, te adentrabas monte adentro, muy húmedo, lleno de hojas secas, humedecidas, escuchabas chillido de monos, loros, uno que otro chaco encontrabas con desmonte. A veces te topabas con árboles de mangas, los frutos en el suelo o en el árbol comido por animales, y podías encontrar cualquier cosa, ¿verdad?, cuando entrabas monte adentro, hasta víbora. ¿Cuál fue el primer caso, doctor? El primer caso que detectamos fue persona joven que vivía en el mismo pueblo. Hace 3 días que estaba con fiebre, por lo que acude al hospital Villa Tunari. Día anterior y no se dio al tratamiento, y al día siguiente acude al centro de salud
continúa o seguía con fiebre. Esa noche se quedó en el centro y a medianoche vomitó sangre. Y a la madrugada lo transferimos a Cochabamba, donde falleció a sus 3 días en Hospital Viedma. ¿Qué otras enfermedades se detectaron en aquella época? En esa época se ha detectado leptospirosis, es un cuadro febril igual. Hemos tenido varios casos allá donde reportamos al ministerio. También uno de los portadores es la rata en leptospirosis, pero hasta la fecha ya no he escuchado más si ha habido más casos. Pero en esa época reportamos algo de unos, si no me falla la memoria, 3 casos. En relación a la fiebre equina venezolana, solo LICE se ha detectado, digamos, mediante presencia de anticuerpos en pacientes que habían pasado este tipo de enfermedad. Parece que eran dos casos, uno de más adentro, al lado de San Gabriel. Más casos de esta enfermedad no hemos tenido. En cambio, hantavirus se ha detectado los anticuerpos, pero también se presentaron, ya nos habían reportado de unos 2 o 3 casos al lado de Mariscal, 2 o 3 pacientes con hantavirus. Ya todos los médicos, me refiero, por donde han pasado estos pacientes, han pensado que era una neumonía estafilocóxica. Entonces enviamos las muestras y donde nos informan que era causado por el virus de Hanta. ¿Las autoridades de salud hicieron algo tras el primer caso? Posteriormente a esta hubieron más casos con fallecimientos. A pesar de enviar muestras, no se detectó y no nos informaron. Posteriormente llegaron de CDC Atlanta virólogos expertos para hacer un estudio de pesquisa con toma de muestra de sangre a más de 500 personas donde no se detectó ni un caso. Pero sí encontramos anticuerpos para hantavirus, leptospirosis, fiebre equina venezolana, y que posteriormente se presentaron varios casos de hantavirus en Chapare. Doctor, ¿qué protocolos de prevención y seguimiento se cumplen en el caso de la aparición de enfermedades emergentes? También le hice mencionar en relación que si existen protocolos de prevención de estas enfermedades emergentes, desconozco, pero pienso que hay en el ministerio. Pero actualmente en Chapare no tenemos casos que se han presentado, posiblemente por falta de un seguimiento allá. Tras la aparición del virus Chapare hace 22 años, han ocurrido 2 brotes que fueron detectados y documentados por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Y esta misma organización ha reportado que en 2003 ya había en Samusabeti personas con anticuerpos también de encefalitis equina. ¿Qué ha hecho el sistema de salud de Bolivia ante la aparición de nuevas enfermedades? 22 años después de la aparición del virus Chapare, con más lecciones para aprender,